Bueno, vamos a iniciar el curso taller. El doctor Fran Dedrock, gerente de Deltex Medical, nos va a dar la parte teórica y posteriormente vamos a pasar a la parte práctica. Doctor Fran, empezamos, por favor. Muchas gracias. Había un pequeño cambio en el programa, como ustedes han visto. El normal estaba puesto el doctor Calvo. Bueno, el doctor Calvo hizo un gran labor ya los últimos días y por eso llevo esta charla. Yo lo hago normalmente en varios hospitales. Ustedes se pueden avanzar, no muerdo, hasta hoy no he mordido nada, se pueden acercar más. Lo que voy a hacer en los próximos 45-50 minutos es hablar un poco de la teoría, en grosso modo, en general. No voy a ir a entrar muy en detalle. Después vamos a la práctica. Hay dos simuladores montados. Uno es un simulador avanzado, el otro es la base, porque creo que es importante entender la base primero para avanzar con el segundo equipo. No obstante, voy a tocar hoy los dos diferentes sistemas que se han unido en un equipo. En cualquier momento que ustedes pierden la conversación, que hay algo que no entienden, por favor interrúmpame, ¿vale? Lo tengo costumbre de hacer esto bastante interactivo. Y si voy demasiado rápido o demasiado despacio, también me dicen. Bueno, empezamos. Por mi persona trabajo ya, creo que 11 años que trabajo por Deltex. Soy el gerente de la empresa, me ocupo del principio del territorio español, y este es fácil decir, pero es bastante grande, porque es Sudamérica, es España, y toda la parte que es española en Estados Unidos. Y mi jefe ocurre ahora de incluir la parte francés, que también es Canadá y Francia. Así que voy viajando mucho, pero tenemos un equipo en la empresa DIFCOM que me apoya muchísimo, están más que capacitados de explicar a ustedes los equipos. Yo cada 12 y media, 3 meses estoy en Perú y por supuesto a veces tengo el honor y el placer de introducir personas, casi amistades podemos decir, en mi trabajo de España, para enseñarles algo más que solo el sistema Doppler, algo un poco de la medicina. Bueno, empezamos. El equipo que voy a presentar es en principio la evolución de un sistema que existe ya muchos años. De los años 80, la empresa Deltex empezó con fabricar un equipo que puede medir el gasto cardíaco a través de una sonda Doppler. ¿Vale? El doctor Calvo ayer explicó muy bien la diferencia entre un sistema de monitorización Doppler y el ecocardio, que son dos cosas muy distintas, y no voy a entrar más en el detalle, pero ustedes tienen que entender que es un sistema Doppler que utilizamos. El Cardioco Plus es el primero que maneja los líquidos a base de dos diferentes tecnologías. Uno que es el Doppler, el sistema Doppler conocido, y el otro es combina el contorno, el análisis del contorno de pulso radiales, femorales, o brachiales si quieren. El sistema, el monitor por el momento sigue igual de fuera, el ODM normal, el Cardioco normal. Ha cambiado un poco el color en los años. Lo que es el cambio es el interior. El interior ha cambiado bastante. Vamos en principio a empezar a repasar un poco para ustedes que no conocen el equipo, qué es el sistema Doppler y cómo funciona. Como mencionado, el sistema Doppler utiliza una sonda que está alojada en el esófago. Medimos a la altura de toracal 5 o 6 y medimos el flujo en la aorta descendente. Hay diferentes tipos de sondas y quiero tomarme un momento para explicarles las diferencias de las sondas y cómo colocar la sonda bien, porque este equipo requiere un poco de práctica, pero mucha gente dice, bueno, que es difícil colocar. La primera arteria que ustedes han puesto en su carrera de medicina no era fácil en el primer intento, requiere una práctica. Este es lo mismo, pero yo puedo casi 100% seguro decirles que con una práctica de 5 a 10 pacientes, ustedes entienden muy bien cómo funciona y saben cómo colocar la sonda. ¿Vale? Ahora, si usted lo va a hacer una vez al mes o una vez cada 2 meses, será más difícil.
Un paso más, en la práctica, si ustedes van a empezar con este sistema, es mejor probar con un paciente bastante estable. Si ustedes van a poner esto en el tema de hoy, shock, será muy complicado, ¿vale? Por el tema que la presión arterial está muy baja y el flujo en la aorta va a ser también comprometido. Entonces yo le aconsejo, si intentan a trabajar con esto en el principio, un paciente normal y corriente, y van a probar donde por supuesto es indicado de poner este sistema. Las sondas existen varios tipos, pero quiero informarles de una sonda que es más adecuado por el tipo de paciente que usted va a ver. Las sondas normales de quirúrgica son bastante rígidas, tiene un hélice metálico dentro, y le voy a pasar las sondas que ustedes ven la diferencia, que es bastante cerrado, y entonces la rigidez de la sonda para introducir es mucho mayor, pero se supone que el paciente está cerrado, está endobado, entonces no le va a molestar. En su trabajo, cuando el paciente está despierto, ¿vale? Por supuesto hay que darle algo, un calmante. Poner la sonda es mejor con esta sonda que es más blanda, que es como una sonda nasogástrica, ¿vale? Este tipo de sonda puede durar 72 horas y realmente creo, estoy convencido, tal vez el doctor Calvo no está en la misma opinión, pero si un paciente después de 72 horas sigue instable hemodinámicamente, que está dependiente de un monitor para el gasto cardíaco, hay que optar por otras medidas, no solo por el Doppler, ¿vale? Por supuesto, para cuidados intensivos hay sondas que duran hasta 10 horas. Las sondas utilizan una frecuencia de 4 MHz. Todo el mundo me pregunta, ¿este provoca lesiones? Provoca únicamente lesiones si ustedes lo colocan bajo fuerza o si lo dejan en un paciente durante mucho tiempo prolongado, puede provocar algún decúbito a nivel de la piel. En el esófago mismo es raramente que pasa algo. Yo no lo he visto nunca y no creo que en la historia de la empresa haya un caso donde provoca en el esófago un daño. Se calienta 0. En 10 días es medio grado que se sube la temperatura en el esófago, y dejándolo puesto 24 horas continuamente durante 10 días. Por supuesto, en situaciones prolongadas, yo digo siempre, es mejor retirar la sonda de vez en cuando, solo hacer medidas puntuales. Después hay una tecnología que hemos añadido que va a permitir esta prolongada situación. Hay marcaciones en las sondas para guiar, porque estamos hablando de toracal 5 o 6 para medir esta ventana de la aorta descendente. Hay ayudas en las sondas para ayudarle a marcar la profundidad. Las sondas se pueden poner todos, y les voy a pasar un momento, se pueden poner oral y nasal. Yo recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad, el acceso, de hacerlo nasal por 2 razones. Uno es, si el paciente está despierto, muchos pacientes muerden la sonda. Y la segunda situación es, se queda más fijo, entonces no hay que fijar la sonda, porque yo nunca, puede ser nunca, voy a fijando la sonda. La sonda se mueve y ustedes van a perder la señal y va a volver. Depende del estado del paciente. Si está despierto, mueve mucho más. Si el paciente está dormido, depende del cirujano cómo mueve el paciente. Vale. Después, lo que aparece en la pantalla, es diferentes ondas que vamos a captar. Tenemos la posibilidad de ver el corazón, una señal que en principio aparece en 2 puntos de la curva, arriba abajo, y se escucha, se aprecia 2 tonos. ¿Vale? Entonces la profundidad de la sonda está bien, pero mira adelante, se ha girado. Únicamente hay que girar la sonda y va a aparecer la onda de la aorta. Otra opción sería, si lo ponemos demasiado profundo o demasiado fuera del sistema, que captamos alguna vena. Muchas veces la vena hace C2. Entonces la señal es inverso y se aprecia el sonido, que es tan típico para la aorta, también al revés. Es mucho más suave. Hablamos un momento de cómo es
que yo estoy seguro que ese sistema, si usted lo pone, yo lo pongo, que siempre encontramos el mismo valor por el gasto cardíaco. Hemos hecho en algunos estudios, bueno, es en principio reproducir algo así. Mucha gente piensa en esto es imposible de reproducir, si por eso está mejor, ¿vale? Hemos estudiado la exactitud y la precisión. La exactitud, en principio, es la capacidad de medir y derivar el volumen sistólico gasto cardíaco real, ¿vale? Y la precisión es de repetir esta precisión de exactitud cada vez más. En diferentes estudios, y esto es un ejemplo, ¿vale?, miden el gasto cardíaco durante diferentes puntos. Y hay variaciones. La deviación estándar, es un 0,19. El promedio es un 5 litros. ¿Vale? Si vamos a ponerlo en otro diagrama, el gasto cardíaco medio es el centro. Hemos encontrado que en 70% de los casos que hacemos la mediación, diferentes personas, llegamos a un error de 4%. Si repetimos esto más y queremos saber el total de los casos, 99% hay un error de 10%. Esto es facto. ¿Por qué? Esto, lo que estaba diciendo, en 99% de los casos estamos seguros que lo que estamos viviendo tiene un error de, bueno, más o menos 10%. Entonces el volumen sistólico, vamos a ver los incrementos o las pérdidas o los cambios del volumen sistólico de un 10%. Y no será debido a un fallo técnico, pero debido a un cambio real. Existen varios estudios, ustedes van a ver los estudios de 85 hasta 2010, y hay uno publicado ahora, hace un par de meses, que comparan el catéter pulmonar, el ODM, el contorno de pulso y la bioreactancia. Hay más comparaciones, pero esos son para mí los más significativos. Y vemos, por lo raro que es, que siempre pensamos el catéter pulmonar es el golden standard, tiene un factor de error entre 20 y 25%. Y este está demostrado, no es lo que digo yo. Son diferentes médicos que han hecho el estudio. El ODM se ha estudiado en principio mucho y sabemos que más o menos un 10%. El contorno de pulso llega hasta un 30-40%. Y yo tengo muchas discusiones que la gente dice que no, es la presión arterial, es bueno, es correcto. Pero voy a explicar por qué llegamos a este número después. Y la bioreactancia es lo mismo, llegamos a 15-20%. ¿Por qué toda esta información? Queremos optimizar el volumen sistólico. Este señor creo que no ha captado qué es optimizar el volumen sistólico. Por estar mucho tiempo allí, no va a llegar a beber mucha agua. La curva de Frank-Starling. El profesor Calvo la ha enseñado también, y es en principio cómo vamos a rellenar, cómo vamos a saber hasta cuándo puede llenar el corazón. ¿Vale? Entonces lo que queremos es ver un cambio en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco, de un 10%. Damos un bolus de líquido, y un bolus de líquido, por favor, es muy importante, es un líquido determinado en muy corto plazo. Si voy a poner un volumen de 500 mililitros en una hora, no es un bolus. Vamos a apreciar un cambio tal vez, pero es demasiado largo. Yo estoy hablando de 5 minutos, 10 minutos. Y otra razón que voy a explicar, ¿vale?, un bolus de 200 mililitros. Y le voy a explicar también por qué. Imagínense que vamos a fijar que el volumen que necesitamos óptimo, y esto es un ejemplo, para el corazón son 565 mililitros. No sabemos por el momento qué volumen tenemos el corazón. Empezamos abajo a la curva de Frank-Starling, damos un bolus de 200 mililitros y apreciamos un incremento de 10%. ¿Correcto? Pero estamos en el inicio de la curva, entonces, como no sabemos si podemos hacerlo más, damos otro bolus. Otra vez apreciamos un 10%, hemos dado 400, seguimos, porque hay una respuesta positiva, podemos seguir rellenando porque hay una respuesta positiva del volumen sistólico. Damos otro 10% y ahora dice, no
no hay un incremento del 10%. Entonces, al total, hemos sobretratado al paciente por su estado ideal con 35 mililitros. Porque el sistema del Doppler es capaz de esos cambios de 10%. Imagínense ahora que digo voy a hacerlo con 500 mililitros. ¿Vale? Hago lo mismo, el ideal es 565, empezamos con 500, ya llegamos, pero hay una respuesta positiva de 10 a 15%. Porque hemos dado un volumen más grande, entonces la respuesta va a ser, bueno, se puede llenar más. Hacemos otros 500, pero ahora mismo lo que pasa, nos pasamos. Aunque no hay respuesta, hemos dado en total 1000. Entonces estamos sobretratando al paciente con 435 mililitros. ¿Vale? Ahora parece poco, porque ustedes van a decir, bueno, 400 mililitros no es tanto. Pero imagínense que ahora que vamos a hacer esto durante una intervención o durante su día varias veces. Entonces estamos sobrecargando al paciente con bastante líquido que no es necesario. Por eso buscamos con un bolus pequeño cambios hemodinámicos. Por supuesto, ya lo puede escuchar, si ustedes tienen un paciente que está dependiente de mucho líquido, se va a hacer esto más rápido o más cantidad. ¿Vale? Pero en situación normal, si usted quiere saber qué es el volumen sistólico óptimo, se hace con cantidades pequeñas. No quiero entrar en la discusión de qué líquido, creo que queda claro esta mañana en la charla. Yo siempre soy partidario de que hay que mirar la situación clínica y después decidir lo que es mejor para el paciente. Hablamos un momento de otro factor que se puede medir, es la variación del volumen sistólico. No quiero tampoco entrar ahora en la ventilación mecánica. Ustedes tienen que saber que la variación del volumen sistólico, el paciente tiene que estar intubado. El paciente que está en espontáneo no funcionará. Y les voy a explicar a base de un ejemplo, ¿vale? Que esto es el único que funciona. Si es una intervención donde usted tiene el paciente ventilado con un tipo de ventilación intermitente, tampoco funcionará. ¿Qué es la variación del volumen sistólico? Es la variación de eyección cardíaca ocasionando cambios a la presión torácica debido a efectos de variación mecánica dominado como oscilación respiratoria. Si miramos las curvas de la presión arterial, ustedes aprecian que esto, en conjunto con la ventilación, tiene un efecto. Lo mismo, menos, pero lo mismo en la presión central venosa. Entonces, en la presión arterial tiene un efecto muy grande. ¿Cómo calcularlo? Hemos mirado con dos universidades, una en Francia y una en Holanda, los sistemas de cálculo. Y hemos encontrado un método que más del 90% de los casos funciona. Si el paciente está ventilado clínicamente, correcto. Hemos también añadido, porque ustedes, como no utilizan el Doppler algunos, el Doppler tiene 3 inconvenientes. En quirófano, la diatermia influye en la señal. Es una señal eléctrica y la sonda es una sonda que capta, es metálica, capta esas interferencias. Entonces, durante estos periodos, la diatermia, usted no va a ver nada en el señal Doppler. La sonda se mueve, puede tener artefactos, y por tercero, que es menos influente ahí, es que es el paciente que no va a tolerar la sonda, que es únicamente cuando está despierto. ¿Cómo calcular? La variación del volumen sistólico, distancia al latido, la variación del contorno de pulso, son fórmulas todos idénticos. La fórmula es esto, y miramos una media de 3 resultados. Un ejemplo práctico para hacerlo más claro. Iniciamos que un paciente tiene una frecuencia respiratoria de 15, cardíaca de 75, entonces cada periodo de respiratorio son 4 segundos, 15, son 5 latidos por cada periodo de respiración. ¿Cómo calculamos? Siempre he dicho en el anterior que captamos 3 diferentes complejos. Entonces, en este ejemplo, 5 4 segundos, 5 en 4 segundos, 5 en 4 segundos. Aquí se calcula la variación del volumen sistólico. El próximo también es correcto, pero aquí el grupo de 3 está
comprometido porque hay, en este caso, diatermia. El equipo tiene un artefacto, puede ser cualquier cosa, pero no llega a la situación ideal. Entonces salta. Aquí hay dos complejos más, pero son solo dos. Aquí otro artefacto, esto aquí. Pero aquí saltan dos y otra vez tenemos dos. Entonces, en principio, necesita cada vez 3 complejos completos para poder calcular, para la estabilidad del algoritmo. Consideraciones. ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona? Muy importante para niños, con muchas cosas. Los monitores, en este caso, no pueden calcularlo. Y tiene que ver con la frecuencia ventilatoria, 40, 7 menos y 40 máximo, y la frecuencia cardíaca que tiene. Volumen tidal entre 7 y 8 mililitros por kilogramo por minuto. Si ustedes ponen PIP, ustedes tienen que tener cuenta que la variación va a ser mucho más alta, porque ustedes alteran el sistema por el retorno al corazón de volumen. La frecuencia respiratoria y cardíaca tiene que ser igual o superior a 4. La frecuencia cardíaca no puede alterarse más de un 10%. En caso de arritmias, tampoco funcionará. La ventilación controlada, ya como he dicho, y los cambios, por supuesto, si hay un intruso por algún problema de torácica, si está abierto, no funcionará tampoco. Las diferencias de fórmulas o de explicaciones, vamos a decirlo así. Hay la variación del volumen sistólico por flujo, medido en la aorta descendente, la variación del volumen sistólico por presión, medida a través de la presión arterial radial, derivado del flujo, y la variación de la presión del pulso, medido dentro de la arteria. Son las 3 opciones que hay actualmente disponibles en el mercado de diferentes equipos. ¿Cuál es nuestro número? La variación del volumen sistólico por flujo se estudió en 2012, el doctor Gino, y dice que la variación del volumen sistólico a partir de 15%, eliminando todos los factores que comprometen este número, responde a volumen. Menor no responde, pero no significa que podemos hacer lo que queremos. Tenemos que siempre mirar de optimizar el volumen sistólico. Y optimizar es llenar con pequeñas cantidades si es necesario. La variación del volumen sistólico por presión no existe ninguna publicación actualmente que sepa yo. No sé si el doctor Calvo tiene otra información, pero no existe un valor que dice a partir de ahí es dependiente del volumen. Y la variación de la presión del pulso, sí existen datos, pero no existe una cifra exacta. Dicen entre 8 y 12%. Entonces, si su monitor, cualquier sea de marca, va a indicar una cifra, esas son las cifras para guiarse. Tener en cuenta, como voy a repetir, PIP o el volumen tidal inadecuado puede alterar los datos que usted va a obtener del sistema. Nuestro mensaje es variación del volumen sistólico a partir de 15 se puede indicar que depende de líquidos, pero utilizamos casi siempre el objetivo de la fluidoterapia. Significa minimizar estas cifras o de estos porcentajes no demuestra que se mejora el paciente. ¿Vale? Hay que siempre mirar el conjunto, el gasto cardíaco, el volumen sistólico. Ahora pasamos a la segunda fase. Este era el Doppler, muy brevemente. Lo que hemos hecho es añadir un valor por varias razones que he mencionado antes, pero no podemos, como todos los países el dinero es algo muy valioso, no podemos añadir costes. Entonces, ¿cómo conseguir que analizamos el contorno del pulso? Es muy simple. Únicamente si ustedes ponen una línea arterial, de esta línea arterial radiales, brachiales o femorales, este señal va a su monitor, el monitor que el cual sea, puede ser Siemens, Dräger, Neon Coden, Philips, lo que ustedes tienen. Nosotros pedimos el cable
para combinar este señal de la arteria que ustedes tienen e incorporarlo en el monitor nuestro. Este cable se pone una vez, es un gasto que asumimos, y ustedes tienen ahora un sistema que es doble. Las ventajas son que ustedes van a ver dos tecnologías incorporadas en un monitor y pueden medir periférica y central el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Y algunas cosas más. La importancia de todo esto, por eso antes de explicar estos cambios de porcentaje de exactitud, el contorno del pulso funciona muy bien únicamente cuando ustedes calibran la señal. Tiene que tener alguna referencia porque la presión en sí es muy complicado manejarlo y cambiarlo en lo que es un volumen, un flujo. Entonces, hemos estudiado esto y sabemos de esta información que tenemos que es relativamente, o es clínicamente relevante. Si ustedes no la hacen, todas las cifras que pone el equipo son completamente confusos. Y después voy a mostrar a través de un ejemplo realmente lo que pasa. Además de todo esto, el momento que el sistema vascular, por alguna razón, cambia, el contorno del pulso tiene que ser reevaluado, recalibrado a cada momento. Entiendo que en algunos sistemas de trabajo puede ser complicado, porque no siempre, depende del equipo que usted utiliza, no siempre es tan fácil. Hay equipos que hay que inyectar un líquido de termodilución, hay equipos donde hay que utilizar un ecocardio para poner la cifra. Le voy a explicar que esto tarda realmente 15 segundos para hacer. Los algoritmos. Este señor ha perdido el norte y ha pensado, bueno, como no sé cuál es el algoritmo, lo pongo todos y algún momento llegará al destino. Nosotros hemos tenido una situación en principio, un poco parecido en principio, bueno, ¿qué algoritmo es bueno? Hemos analizado todo lo que existe en el mercado hoy en día de algoritmos. No voy a explicarles todo, pero existen una cantidad de algoritmos. Hemos desarrollado un equipo de laboratorio y hemos puesto todos estos algoritmos, diferentes algoritmos, en el sistema. La base es una situación basal y en este paciente, o en este caso era un cerdito, hemos puesto norepinefrina y mirar el momento que no calibramos lo que pasa según los equipos con el gasto cardíaco, cardiac output. Todos los algoritmos, casi todos, dicen no calibrados. Dicen el gasto cardíaco sube. La compliance de los vasos bajando. La línea en gris es lo que realmente clínicamente se puede permitir de error. Y por lo raro, este es el Doppler, pero esta es la línea arterial que se quedó bastante estable en esta situación. Por nuestra sorpresa, el doctor Monge en el sur de España hizo este diagrama. El algoritmo que es más antiguo y más simple en todas estas ecuaciones, del ilustrante estándar de 1928, es lo que corresponde aproximado a lo que está pasando. No significa que en cada caso es exacta, pero al menos es el algoritmo que parece de funcionar mejor. Entonces, vale, el texto dice, bueno, vamos a analizar este tipo de ecuaciones, vamos a utilizarlo. Pero tiene un componente que es muy importante. Es la calibración. ¿Cómo calibrarlo? ¿Vamos a introducir otro sistema? No. Ya tenemos la sonda Doppler puesto. Y la sonda Doppler está comprobada que funciona, hemos visto en el principio, bastante fiable. Entonces, el constante que calibramos es el momento, el gasto cardíaco medido por el Doppler. Ustedes saben que la compliance cambia. Eso es no voy a explicar mucho el diagrama, pero ustedes saben que cada momento la compliance de un sistema vascular puede cambiar. Por eso es tan importante de calibrar. De esto todo, combinar las tecnologías, hay en total, creo que hasta ahora, 99 parámetros. Si ponemos todo esto en el monitor, nadie sabe más lo que estamos haciendo. Entonces, vamos paso a paso analizando qué factores
factores serían relevantes para ustedes. Y uno de los factores que, además en emergencias, como hemos hablado del shock, es la fuerza cardíaca, cardiac power. ¿Vale? Es un simple cálculo de la presión arterial media multiplicado por el gasto cardíaco dividido por 451 para cambiarlo en vatios y da la cifra en vatios de la potencia del corazón. ¿Qué significa? El momento que ustedes tienen un paciente que va a entrar en shock cardiogénico, este factor va bajando rápido. Un paciente normal, el profesor Calvo lo sabrá mejor que yo, pero creo que es entre 1 y 1,5 vatios y después va bajando. Si llegamos a 0,5, yo sé que esto es un paciente que está entrando en shock cardiogénico. Entonces, para ustedes, de poner este sistema ayuda en definir en qué fase del shock está, ¿vale? Y cómo prevenirlo, porque no vamos a esperar hasta el abismo, vamos a entrar antes. Este fórmula está también estudiado. No he traído toda la bibliografía cada vez en mi presentación, pero si ustedes quieren, yo puedo presentarles la documentación que va conjunta, y creo que DIFCOM ha incluido esta información en el CD que ustedes han recibido. Vamos a algo más práctico, porque al final lo que voy a hacer después, voy a dividirles en dos grupos. Vamos a mirar al simulador que le puede enseñar cómo funciona el equipo y cuál es el sonido a escuchar. Como he dicho, esto es simple y tiene que ser simple. Yo puedo garantizarles, con un poco de formación de nuestros colaboradores o de mí, ustedes colocan la sonda en 90, 120 segundos y tienen una señal. Y en 85 casos que ustedes van a ver. Existen siempre extremos casos donde no funciona. Me pasa a veces que tengo un niño muy pequeño, funciona a partir de 3 kilos por arriba. Pero claro, un niño de 2 kilos, por ejemplo, es complicado. O tengo un paciente muy obeso, en Estados Unidos me pasa más que una vez, tengo un paciente de 180 kilos, va fuera del límite del monitor y entonces es más complicado porque hay varios factores que influyen en eso. Pero bueno, en general, este es simple. Aquí vemos dos cosas. Vemos el flujo y la presión. ¿Por qué esto en verde? La señal Doppler aparece en la curva verde. La señal presión es la curva que viene de su monitor y aparece en amarillo, ¿vale? Para que ustedes no se confunden qué sistema están usando, aunque lo pone flow, flujo y presión. Estamos aquí ante un ejemplo de un paciente que está intubado. Estamos usando el Doppler con un gasto cardíaco de 8,1, índice 3,6, volumen sistólico 134 y la variación del volumen sistólico 16. Que es un poco, bueno, casi una indicación que podemos rellenarlo un poquito más. Pero bueno, ese no es el asunto ahora. Después, aquí tenemos el tiempo de flujo corregido, es el tiempo de eyección. El tiempo de eyección es como el tiempo de eyección de sístole en milisegundos. En este caso, 330 a 360 serían valores normales de referencia. Aquí está prolongado casi a 400. ¿Por qué? Este paciente está sedado, intubado, y han puesto anestesia. Y anestesia automáticamente significa vasodilatación, porque los vasoagentes que damos por la anestesia provocan la vasodilatación. Entonces, este sistema, bueno, es correcto. Estamos con un vasodilatado paciente, ¿vale? Normalmente, dentro de un par de minutos, 10, 15 minutos, se recupera y este sistema vuelve a la normalidad. La velocidad pico, si se acuerdan, inicia sístole, máxima velocidad, fin de sístole. La velocidad pico es esto, la máxima velocidad que tiene el corazón para expulsar el sangre. La fuerza se mide por centímetros por segundo, cambia por edad. Un paciente de 20, en este caso era un paciente de creo que 32 años, tiene una fuerza bastante alta. Por año de edad, a partir de 20, pierde un porcentaje, un por ciento, perdón. Entonces un paciente de 80 no podrá siempre alcanzar esto, si no ha hecho mucho deporte en su vida. La distancia es la distancia en centímetros que traspasa el sangre por la aorta, en centímetros. Yo no utilizo mucho este factor, pero si ustedes tienen un paciente arrítmico, ustedes pueden imaginar que en una arritmia severa, ventricular, que el sangre, muchas veces el latido no es efectivo. Entonces la sangre no transcurre en el vaso sanguíneo y van a ver que este valor
salta de 5 a 10, 15 a 10. Entonces es una indicación. Yo prefiero utilizar otro factor, en este caso no está mostrado, pero es la aceleración del punto inicio a la máxima velocidad, que también dice algo del factor de potencia que tiene el corazón. Es de un coche de 0 a 100 acelera, el tiempo que dura es lo que da este factor. Y después la frecuencia cardíaca, lo tengo siempre en la pantalla para asegurarme que cada latido capto correspondiente a su ECG que tiene en su monitor. Vale. Este es Doppler, presión. Ahora conectamos el sistema y apretamos automáticamente Pressure Mode que abra esta pantalla. Como no está calibrado, tenemos la presión del contorno de pulso y la frecuencia. Todos los otros factores están desactivados. ¿Vale? Sin calibrar, damos un vasoconstrictor. ¿Vale? Inicia lo mismo. Hemos dado un vasoconstrictor y ustedes van a apreciar ya la curva abajo de la presión cambia de morfología. El efecto es, con un vasoconstrictor, sin calibrar el sistema, que dice, bueno, el gasto cardíaco ahora 9,4, el gasto real 5,6. Índice lo mismo, el doble. La presión arterial no ha movido mucho, 102, un poquito. El factor de potencia aquí muestra 2 vatios, bastante fuerte. Ahora, ¿qué es la realidad? Vamos a calibrar. Y calibrar significa, volvemos a este sistema y apretamos a base del sistema de Doppler de calibrar esa señal. Lo que ocurre entonces es, estos son los datos reales calibrados del sistema. Y esto, ahora, si comparan, aunque hay un pequeño cambio, son parecidos. Y esto es lo que ustedes van a apreciar si tienen un sistema, cualquier modelo de otro monitor, no calibrado ante un vasoconstrictor, puede pasar esto. Esta calibración, que le doy ahora como información, tarda realmente 15 segundos. Apretando, analiza los datos del volumen del Doppler, del flujo del Doppler, y lo cambia por la presión del contorno pulso. Nada más. ¿Qué más podemos vigilar con esto? Porque aparte que tenemos un factor nuevo, que es la fuerza cardíaca, todos los otros parámetros que tenemos del Doppler, tenemos el Doppler, el gasto cardíaco con su índice, el volumen sistólico, índice, la distancia al latido, variación del volumen sistólico, la variación de la distancia al latido, la variación del volumen de velocidad pico, las resistencias vasculares, son con su índice, el tiempo de acción, la aceleración media, el transporte de oxígeno con su índice y la frecuencia cardíaca. Pero ahora mismo podemos tener esta opción también de la presión de contorno pulso. ¿Por qué este sistema doble? Muy simple. El momento que ustedes tienen un paciente despierto y molesta mucho la sonda, retiran la sonda en calibrado y siguen con el contorno de pulso. Hasta 12 horas. Después, el equipo va a avisarles de recalibrar porque el sistema en 12 horas puede tener bastantes cambios, aunque el paciente esté estable. En caso que el paciente tiene hemodinámicamente un cambio brusco, y un cambio brusco es un catejolamina, un volumen importante o está sangrando. ¿Vale? Hay que recalibrar, aunque en volumen importante hay que vigilar porque el sistema va gradualmente adaptando a este cambio. Y aunque el sistema indica en principio hay que hacer algo, después poco a poco va a decir, mira, no, es un cambio que usted está iniciando. Ustedes pueden optar de no calibrar, pero hay que tener en cuenta que los valores que va a medir tienen un grave error. Como he dicho, recalibrar es únicamente poner la sonda un momento en su sitio y calibrar en 15 segundos. Y si nada más funciona, será una botella de vodka a ver qué pasa. Mejora bastante probablemente. Bueno, nosotros después el pisco sour también, ¿no? Hasta aquí quiero dejar un poco la teoría
Hay mucho más, ¿vale? Pero no quiero, es que es tarde, el día es largo. Quiero dividir el grupo por las personas que quieran utilizar, de practicar con la sonda, escuchar las diferentes señales. Yo voy a ponerme en un grupo, el otro, mis compañeros. La tecnología es realmente para ayudarles en pocos minutos dar una idea que es el gasto cardíaco y el volumen sistólico. En su trabajo no es la idea que ustedes están ocupados con la tecnología. La tecnología tiene que aportar una información útil, rápido y seguro. Y se adhiere en el esófago la sonda para tener un conducto correcto. La segunda cosa importante cuando ustedes ponen la sonda, esa sonda tiene una inclinación 45 grados que mire en el esófago. Se puede intentar que este va directamente